Bueno, entonces viendo todo esto es muy importante tener cuidado con este tipo de prácticas, aunque las personas no consideren que esto es malo y algunos piensan que ya es una exageración. Por eso es tan importante nosotros mirar en qué posición estamos frente a la palabra de Dios. Una cosa es nosotros no habiendo nacido de nuevo, queriendo comprender la palabra de Dios, pues habrán cosas que le parezcan a la persona absurdas, incomprendibles, etcétera, etcétera, o demasiado exigentes, pero cuando tú naces de nuevo, pues tu espíritu empieza a entender lo que Dios quiere enseñar a través de su palabra. Por eso la fe es algo que tenemos que reaprender a direccionar lo que nosotros creemos. El tipo de adquirir este bienestar sin esfuerzos, esas loterías, este tipo de cosas, pues a veces hace que el mismo cristiano las practique. Hay denominaciones que hacen rifas, se hacen juegos y muchas cosas, y pues esto es, digamos, algo que puede traer a la vida del cristiano maldición, porque Dios desaprueba muchas cosas. Como les digo, este tipo de juegos hace que la persona pues caiga en la avaricia, caiga en la tentación de generar el pago, digamos, de esto de alguna manera, y a veces personas pierden cosas, pierden propiedades, pierden sueldos, pierden muchas cosas por estas prácticas, mostrándonos de que esto se puede volver una obra de la carne, y al volverse una obra de la carne puede también convertirse en una atadura. La pregunta sería algo que tendríamos que hacer todos nosotros: ¿cómo podemos corregir esto en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos cambiar estos hábitos que de alguna manera u otra aprendimos y que ahora en el Señor estamos aprendiendo a cómo vivir de la manera correcta? Ahora que el Espíritu Santo mora en mí, tengo la capacidad de direccionar mi fe correctamente. Volvemos al mismo punto: el Espíritu Santo debe de volverse nuestro mejor amigo, ya que Él es el que nos guía a toda verdad. A través del Espíritu Santo y de la comunión con Él, nos va a enseñar a creer correctamente en la palabra y de cómo nuestra fe debe de reposar en Él. A través del Espíritu Santo vamos a poder creer en la palabra misma que se nos está dando y de cómo nosotros debemos de comportarnos. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Por eso leímos en Gálatas 5, 22 y 23 que parte del fruto del Espíritu Santo también es la fe. ¿Qué es lo que nos incurre? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entendemos que a cada uno se nos fue dada una medida de fe. Algunos, digamos, tienen una fe mucho más madura que otros. No significa que alguien tenga poca fe o mucha fe. Hay un versículo en la Biblia sobre lo que habla de los débiles en la fe, y haciendo referencia a de que la fe debemos de ejercitarla para poder que sea fortalecida. ¿Cómo ejercitamos la fe? Pues a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, a leer la Biblia, a entender la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, pues esa confianza en Dios, ese conocimiento en Dios se va a ir fortaleciendo. La misma fe es una confianza que depositamos en Dios, en quién es Él, en ese ser maravilloso y real que hace parte de nuestra vida. Entonces nosotros debemos de aprender a mirar qué nivel tenemos de madurez en cuanto a nuestra fe. Hay personas que tienen un alto concepto de sí mismos, hay personas que van a un extremo que piensan tener una fe muy alta y a veces llegan a tener prácticas que no deben de tener, porque ellos piensan que su confianza en Dios no va a ser movida, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, y es que yo debo de ser consciente a qué nivel yo confío en Dios y si realmente poseo esa confianza en Dios. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, alguien que practique este tipo de juegos de azar. Habrá gente que dice: no, yo lo puedo manejar, puede decir eso, yo puedo generar apuestas, hacer esto, hacer lo otro, pero va a llegar un momento donde realmente él cree que lo puede manejar, y una evidencia clara es que no va a ser así. Entonces vemos que es muy importante entender esta parte, tener un concepto más alto del que debemos de tener
no nos puede llevar a la imprudencia en cuanto a la fe. Algo que también tenemos que tener cuidado es ser imprudentes. La imprudencia no es fe. La fe es la certeza de creer en la palabra de Dios y en sus promesas, pero ya la imprudencia raya en prácticas que no son dadas por Dios y la persona incurre en prácticas imprudentes creyendo tener una fe real cuando no es así. Otro ejemplo podemos ver es aquellas personas que juegan con la salud de otras personas. Es bien tener fe para con nosotros mismos, pero nosotros no podemos esperar o pretender que otra persona desarrolle la fe que nosotros tenemos, aparte de presionar a este tipo de personas. Un ejemplo, si tú tienes fe para que Dios te sane y no tienes necesidad de tomar medicamentos, gloria a Dios por eso, porque tienes una fe fuerte, pero vas a encontrar en el camino de Dios personas que necesitan tomar un medicamento. El que tiene una fe fuerte tiene que tener cuidado de no tener un alto concepto sobre él, queriendo imponer su fe sobre aquel que sí toma el medicamento, haciéndolo sentir mal o haciéndolo sentir poco porque él lo toma. Tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces ese tipo de actitud lo que hace es dañar a los que están empezando en el Señor. Realmente, si queremos ser un ejemplo de motivación para otros, no lo debemos de hacer a través de la presión, sino a través de nuestro testimonio, para que los demás se animen a hacerlo también, pero jamás desmeritando o menospreciando a alguien porque toma un medicamento. Tenemos que tener cuidado con esto. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Desde que hemos iniciado este nivel 1, pues nos hemos dado cuenta de que siempre va direccionado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, hablamos de nuestro Señor Jesucristo porque Él es la prueba visible del Dios invisible. Él es el que nos permite creer en el Dios que no vemos. Es para que entendamos esta parte, ya que Jesucristo nos dio testimonio de que existía el Padre y de que existía el Espíritu Santo, mencionándolo siempre en sus enseñanzas. Hebreos 12:2 dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Digamos que de alguna manera Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos da algo físico aprobado por él para que tengamos una confianza y una certeza de que él existe, y es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dejó una huella que nos permite creer en que su existencia fue real y de que realmente estuvo en esta tierra y que su propósito es genuino. Por eso nosotros, y la palabra de Dios nos invita a creer de que nuestros ojos deben ir puestos en Él, que es el autor y consumador. Él fue el que vino e hizo y consumó cada una de las promesas hechas por la misma palabra de Dios. Entonces Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Dice: mirando las cosas que no son como si fuesen. Bueno, aquí tenemos algo importante, y es en Romanos 4:17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí tenemos que tener un paréntesis para aclarar algo. A veces en las iglesias se ha infiltrado algo que es como una enseñanza sobre el positivismo. Muchas personas tienen una actitud positivista delante de las cosas, pero no realmente tienen una fe genuina delante de Dios. La persona positiva es la que piensa que desde su esfuerzo puede lograr las cosas sin importar en la actitud que esté. Un ejemplo: una persona positiva puede decir: no, todo va a salir bien, Dios me va a bendecir en este negocio, Dios va a permitir que esta relación salga adelante, pero la persona no toma en cuenta que quizá el negocio no es de agrado de Dios, es un negocio que es torcido, y segundo, quizá está en una relación con un yugo desigual. Pero el que es positivista cree que por él declarar positivamente cosas buenas se van a lograr, y a él eso le llama fe. A veces en la vida cristiana hay cristianos que están desenfocados de esto y hacen que piensen que el positivismo, aún en medio del pecado, es aprobado por Dios, y no es así. Dios deja muy en claro que la paga del pecado es muerte, y que Dios no va a bendecir lo que empezó como maldición. Dios no va a bendecir algo que empezó siendo robado. Dios no va a bendecir algo que empezó a partir de una traición. Dios no bendice eso. Dios eso lo termina y da cosas nuevas. Por eso habrán cosas que cuando tú llegues a Cristo se te sean quitadas,
¿Por qué? Porque quizá no lo conseguiste de una manera correcta, porque quizá no era la voluntad de Dios que lo tuvieses, y llegas a Dios y Dios no va a bendecir lo que Él no te dio ni lo que Él aprobó. Él va a darte y va a bendecir lo que Él apruebe y tenga para ti. Entonces es importante entender esto. Muchas personas entran en una actitud positivista, pero no evalúan su vida delante de Dios y delante de la palabra, y eso hace que las personas a veces se decepcionen ellos mismos de lo que creen, porque nunca entendieron que la fe no es positivismo. La fe realmente es declarar las cosas que no son como si fuesen, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Un ejemplo: físicamente la persona está enferma, la persona está desahuciada, tiene una situación. Para ella no hay esperanza humana, pero la palabra de Dios, que es nuestra esperanza, dice que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Cuando la persona deposita su confianza en la palabra de Dios, no es positivista, es fe, porque cree en Dios. Él no radica desde su esfuerzo como ser humano, yo me voy a curar, yo voy a poder, yo voy a crecer, como el positivista, sino que él dice, yo confío en que la palabra que salió de la boca de Dios se va a cumplir en mi vida. Yo creo en esa palabra, yo creo en aquel que promete esa palabra, que es el Señor. Yo creo que esa palabra, a través de los labios de Dios, van a tener ese efecto en mi vida de sanarme. Entonces, cuando nosotros decimos que declaramos las cosas que no son como si fuesen, es que aunque nosotros no vemos muchas veces respuesta física a lo que nosotros necesitamos, nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Y aunque físicamente no veamos algo, para nosotros no hay algo más real y verídico que la palabra de Dios. Entonces empezamos a reposar en la promesa de Dios para nuestra vida y a confiar en la promesa de Dios. Esa es la diferencia entre el que tiene fe y aquel que es positivista. También el que tiene fe entiende que la fe no solamente es para las promesas, sino también para los mandatos de Dios. Así como yo creo que Dios me puede sanar, me puede bendecir, me puede restaurar, así mismo yo creo que lo que Dios determina que es malo, malo es. Así también yo creo que lo que Dios manda, pues así debe de ser. Y así también yo entiendo que el Señor, aparte de ser mi Salvador, también es mi Rey. O sea que yo creo en su promesa, pero también creo en sus mandamientos y los voy a operar, los voy a cumplir. Eso es una persona de fe. Eso es una persona que cree en Dios. Él dice, yo quiero una pareja para mi vida, pero yo no me voy a unir en yugo desigual. Yo voy a esperar de que Dios hable a mi vida. Bueno, una vez entendiendo esto, la diferencia entre el positivismo y la verdadera fe, pues como hijos de Dios tenemos que evaluarnos eso. No podemos pretender, y hoy en día hay muchas enseñanzas que animan a los hijos de Dios a vivir de manera positivista en algo que no tiene nada que ver con la Biblia, sino que en enseñanzas donde le dicen a la gente sigue pecando y sigue tu vida como la llevas, que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida independientemente de lo que hagas. Hay que tener mucho cuidado sobre eso, porque Dios dice que la paga del pecado es muerte, pues realmente hace referencia a que todo el que practica lo malo pues tendrá malas consecuencias en su vida, y no podemos negar esto. Por más de que nosotros declaremos cosas, si nosotros no cumplimos la palabra de Dios, pues realmente no se van a dar en nosotros. La fe no solamente, les reitero, no solamente es para las promesas a Dios. La fe también tiene que ver en los mandatos de Dios, en creer que lo que Dios me demanda es real, y que si Dios dice que es malo, pues malo es, y no entro a refutar a Dios por eso. Si Dios dice que Él no está de acuerdo en ciertas cosas, de acuerdo a lo que dice su palabra, pues yo creo en eso, y es mi forma de vivir la palabra. Entonces nosotros vamos aprendiendo eso, de que la fe es realmente creer plenamente en la palabra de Dios, tanto en su promesa como también en sus mandatos. Aquí dice creer en lo revelado de Dios, o sea, en este caso sería la palabra de Dios. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros tenemos que realmente creer. Cuando decimos creer en Dios, o decimos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros debemos de creer lo que Él demanda en su palabra. Mucha gente le gusta al Jesús Salvador, al Jesús sanador, que se identifica con Él, pero también ignoran que Jesús es Rey y Señor de nosotros, que Él nos compró a precio de sangre.
entendiendo esto de que Él demandará de nuestra vida santidad, demandará obediencia, demandará amor de nosotros, y el amor que Dios demanda de nosotros es obediencia a su palabra, es obediencia a sus mandamientos. Me parece muy interesante algo, y es que yo he visto gente que dice ser seguidora de Jesús, dice ser que lo ama con todo su corazón, pero muchas veces cuando estamos en charlas y empezamos a hablar de los mandamientos que salieron de la boca de Jesús, que son los más, digamos, más interesantes de analizar, mandamientos contundentes que Él enseña en sus evangelios, vemos algo tan tremendo, es que los que dicen seguir a Jesús son los primeros que muchas veces empiezan a criticar esa palabra. No, pero yo pienso que eso es como muy exagerado, yo pienso que no debería de ser así, es que realmente es como muy religioso, y no están viendo, es que están refutando al mismo Jesús, mostrándonos una evidencia clara de que no todo el que dice Señor, Señor realmente ama al Señor Jesucristo. Amar al Señor implica creer en lo que Él nos ha dado, creer en su palabra como una verdad. Eso hace parte también de la fe. Tener esa convicción gloriosa por la palabra, de que esa palabra es real, es auténtica y que es inspirada por Dios y dada por Dios a nosotros. Eso es muy importante entender. Aquí nos enseña, nuestra fe debe de reposar ¿en qué? Primero, de nuestra fe debe de reposar en Dios. La palabra de Dios nos enseña en Marcos 11:22, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es muy interesante esto, y hay algunas cosas que nosotros no entendemos. Es que Jesús nos habla del Padre y nos habla del Espíritu Santo, mostrándonos quién es Dios en sí mismo, y nos enseña lo que significa cada uno de ellos en nuestra vida, lo que ministra, lo que da a nuestra vida. Tener fe en Dios implica creer también en el Padre, en el Espíritu Santo, y creer en Él como Dios, y de entender la relación que tiene con nosotros, su palabra, su voluntad, su deseo, y de cómo nosotros debemos de desarrollarnos a través de su presencia. Amén. Segundo punto dice tener fe en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es visiblemente, lo he dicho muchas veces, pero vuelvo y lo repito, es nuestra prueba visible del Dios invisible. Muchas personas, cuando le predicamos el evangelio, dice, ¿dónde está Dios? Yo no lo conozco. Si yo, por ejemplo, a una persona le hablo del Padre, pues la persona no lo va a entender al principio, porque la persona nunca ha visto al Padre. Si yo a una persona le hablo del Espíritu Santo, pues esta persona no lo va a entender porque nunca ha habido al Espíritu de Dios, no lo ha visto, no se ha familiarizado con él. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en un cuerpo humano, que dio testimonio de él aquí, de que digamos lo podemos ubicar tanto histórica como geográficamente, pues para una persona en sus inicios esto es muy importante, porque empieza a ubicar su fe de manera correcta. Pues Jesús, a través de su enseñanza, nos permite poner realmente orientar nuestra fe de una manera correcta en su palabra. Entonces, por eso en todas las enseñanzas uno le dice a la gente, ponga su fe en el Señor, ponga su fe en el Señor, porque es lo único que nos pone como un objetivo visible, por así decirlo. Recordábamos al principio que el ser humano tiene la necesidad de poner sus ojos en algo que él pueda entender que realmente es físico, por así decirlo, es algo que viene del corazón del ser humano. Jesucristo cumple, digamos, esa necesidad en nosotros, la necesidad de tener algo visible, algo en lo que podamos apoyarnos humanamente. Pues Jesús, lo he dicho muchas veces, no solamente está escrito en la Biblia, sino que hay muchas otras religiones que dan testimonio de él, y aún los libros de historia dan testimonio de su existencia, mostrándonos que él marcó un antes y un después en la historia. Entonces esa es como nuestra parte visible de donde podemos apoyar lo que nosotros creemos, y esto nos va a ayudar a través de nuestro Señor Jesucristo a entender quién es el Espíritu Santo, a aprender a tener una relación con el Espíritu Santo y también una relación con el Padre, y cómo nosotros podemos llegar a ellos a través de nuestro Señor Jesucristo y poder tener esa conexión y esa relación con cada uno de ellos. Y el punto 3 es la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy importante entender esta palabra, porque la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual,
es nuestro instructivo. Así como cada cosa tiene un manual de uso, pues nosotros a través de la palabra entendemos cómo debemos de vivir y cómo agradamos a Dios, cómo debe de ser nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes para que estén en agrado a Dios. Entonces nuestra fe debe de reposar en la palabra, no en pensamientos positivistas inventados por el mismo hombre de yo lo puedo, tú esfuérzate, no, es de lo que dice la palabra, ese texto tal cual como está escrito, es mi fe puesta en esa palabra que la dio Dios mismo para mi vida, sacando cualquier pensamiento que se quiera infiltrar, sino esa fe en la palabra de Dios es lo que nosotros debemos de reposar en ella. El modelo de cómo debemos vivir según la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios debería ser lo primordial en nosotros. Nuestras costumbres, gustos, objetivos, familia, todo debería ir direccionado por la palabra de Dios. Así tendría que ser. Lastimosamente, pues casi siempre uno llega a Dios aprendiendo ya cosas de otras religiones o culturas y mientras reevalúa, digamos, su vida de acuerdo a la palabra, pues hay muchas cosas que van a generar situaciones en él. Pero la palabra de Dios nos invita a que el centro debería ser esa confianza en la palabra para poder creer en el Señor, para poder creer en el Padre y en el Espíritu Santo. Nos amiga también que lo segundo que debe estar es que nuestra fe, la correcta, la genuina, la que viene del fruto del Espíritu Santo en nosotros, debe estar posicionada en la palabra de Dios, debe estar reposada en ella, pues es nuestra esperanza. A través de la palabra de Dios nosotros crecemos, creemos y somos edificados por medio de esa palabra. También nos invita a que los sentimientos que tenemos todos los seres humanos, independientemente de si lleva o no muchos años en el Evangelio, pues todo ser humano mientras esté en este cuerpo pues va a tener sentimientos, va a tener manifestaciones y reacciones. La idea es que ellos estuvieran sujetos al Espíritu de Dios, estuvieran sujetos a esa fe que tenemos puesta en la palabra de Dios. Hay personas que tienen esto distorsionado. Primero están sus sentimientos, después la palabra y por último la fe. Ahí donde vemos personas inestables, personas que son demasiado emocionalistas, personas que si se sienten tristes no van a la iglesia, personas que si tienen ira no van a la iglesia, personas que si no se cumplieron sus objetivos pues no van a la iglesia, mostrándonos de que lo primero en ellos no es la palabra sino los sentimientos. Por último, sí creen en la palabra, pero realmente la fe no está puesta en ella y la dejan de último. Entonces este sería como un orden correcto donde deberíamos nosotros los creyentes trabajar. Primero, que la palabra de Dios sea nuestra vida. Segundo, que nuestra fe esté realmente puesta correctamente en la palabra de Dios y que nuestros sentimientos pasen a un último plano. Nosotros como hijos de Dios no nos movemos por sentimientos. No es que yo estoy triste o estoy ansioso o feliz y así depende si sigo o no a Dios, sino que nosotros seguimos a Dios por esa convicción de quién es Él en nosotros.